Bienvenidos compañeros ideístas a este proceso de socialización de las condiciones para la obtención de registro calificado en los programas de administración de empresas. Hoy vamos a tratar el tema de aspectos curriculares para los programas técnico profesional en procesos administrativos, tecnología en gestión administrativa y profesional en administración de empresas. Para CIDE es importante darles un fundamento, unos puntos de partida a los desarrollos de los programas que la institución imparte. En este caso nosotros tenemos dos pilares fundamentales sobre los cuales se fundamentan todos los programas, y es que primero la comprensión del proceso formativo y segundo la razón de ser del profesional. En este caso, cuando hablamos de la comprensión del proceso formativo, nos referimos a todos los mecanismos, herramientas y conocimientos que vamos a transmitirle a nuestro estudiante para que él pueda desarrollarse de manera adecuada en el conocimiento y la filosofía de su profesión. Y la razón de ser profesional nos dice a nosotros que vamos a enseñarle a él sobre qué se le va a medir, cuál va a ser la proyección que él va a tener, qué se le va a pedir a nivel de respuesta social acerca de lo que él sabe y más que todo, cómo esta profesión le va a permitir a él proyectarse como individuo, autorrealizarse y a su vez ser contributivo en el desarrollo de sus comunidades y mejorar la calidad de vida de las mismas. Teniendo claro esto, el proceso y la razón de ser, debemos ver a la administración de empresas como un conjunto integral de saberes. Ese conjunto integral de saberes partiendo de las funciones de la administración, la teoría clásica a nosotros nos dice que tenemos 5 funciones básicas: planeación, organización, dirección, gestión y control, y que cuando estas funciones actúan de manera integrada, sistémica y coordinada, lo que podemos es obtener unos resultados debidamente planeados. También la vemos como un componente de desarrollo científico, es decir, nosotros vemos a la administración de empresas como ciencia no como un componente de laboratorio o un componente de experimentación, sino como aquella fuente de conocimiento que a través de su quehacer genera bienestar social, es decir, nosotros aplicamos el método científico para generar conocimiento que tiene un impacto social. Pero también es importante que conozcamos o que reconozcamos que la administración de empresas es un arte. Es decir, no como el arte de ver el punto de inspiración, no como el arte de representar una realidad de la forma como yo la veo, sino como la forma en que la administración de empresas se adapta a las situaciones y esa adaptación le permite resolver de manera creativa problemas. Es decir, es un componente muy importante de la personalización y la forma como yo utilizo los conceptos científicos para resolver un problema particular. De igual manera, es importante que nosotros tengamos claro que la administración de empresas debe verse como un componente de ideología gerencial. ¿Qué es ese componente de ideología gerencial? Es la forma como yo entiendo el manejo del poder. Ese manejo del poder visto como la potestad que tengo como empresario de dar órdenes y de hacer que se sigan. Pero adicional a eso, la forma como yo puedo generar un componente de liderazgo para que quienes están bajo mi mando o que están confiando en que yo voy a hacer las cosas bien, se sientan cómodos con mi actuar. También debo ver a la administración de empresas como una profesión, es decir, como un conjunto de competencias, habilidades, capacidades y destrezas que debe tener el administrador de empresas y que lo caracteriza como individuo dentro de la sociedad y que le va a permitir proyectarse como un individuo productivo y sobre todo que le permite generar condiciones de bienestar a los que están alrededor suyo. De igual manera, debo ver a la administración de empresas como un proceso de toma de decisiones. Este proceso de toma de decisiones es visto como el hecho de que la persona tiene un mundo de posibilidades, una gran cantidad de cursos de acción a seguir y que ella tenga la posibilidad, el conocimiento, la habilidad y la experticia para escoger o aquel curso de acción que le permita aprovechar mejor una oportunidad o el curso de acción que le permita evitar de manera más eficiente un daño. Por último, debo ver a la administración de empresas como una institución, es decir, la herramienta que me permite integrar grupos de personas para que trabajen desde distintas áreas en distintos aspectos para la resolución de un problema común. Algo muy importante que debo tener claro es que como institución, ¿sí? Nosotros no podemos ver este proceso de manera aislada, es decir, no lo podemos ver como componentes separaditos, sino que tienen que verse desde una perspectiva integral, es decir, todos actúan al unísono dentro del sistema de la administración de empresas de manera holística para obtener un resultado. Una vez visto esto, es importante que dentro de nuestros aspectos curriculares tengamos claro cuál es el campo de conocimiento
que va a trabajar la administración de empresas, y básicamente la administración se va a encargar de las organizaciones. Organización entendida como ¿qué? Como un conjunto de personas que trabajan de manera común para obtener un resultado que es productivo para ellos. No importa si estoy hablando de una organización religiosa, si estoy hablando de una organización política, si estoy hablando de una organización militar o si estoy hablando de una organización social. Las organizaciones tienen tres componentes en común. El primero, un componente de trabajo, que significa la forma como yo hago las cosas. Segundo, un componente de personas, que son las que la definen como institución. Es decir, no tenemos una organización si no hay personas. Y por último, un componente productivo, que es la forma como yo utilizo los recursos y los elementos de manera eficiente para obtener resultados. Teniendo claro que estos tres componentes son elementos fundamentales dentro de las organizaciones, es importante tener en cuenta que las organizaciones desarrollan unas tareas, es decir, cumplen con unas actividades que tienen un resultado en el corto plazo y que la sumatoria de esas actividades en el corto plazo se van a proyectar en un resultado mayor en el futuro. También que tengo un componente de personas que son las que definen la forma como estas organizaciones se proyectan y van generando espacios de formación que le ayudan a estas personas a lograr su autorrealización. También nos damos cuenta que las organizaciones se desarrollan en un ambiente interno que hace que las personas actúen de una manera determinada y un ambiente externo que es la forma como yo me interrelaciono con los demás ecosistemas en los que se desarrolla la empresa. Por último, tengo un componente de tecnología y estructura. La tecnología vista como la aplicación del conocimiento para la resolución de problemas y la estructura como la forma creativa en que yo interrelaciono los recursos, las personas y las actividades con el fin de obtener resultados. Visto de esta manera, vemos que el campo de conocimiento de la administración de empresas es muy amplio y que implica la utilización de herramientas de todo tipo de fuentes de conocimiento. Por tal razón, para nosotros es muy importante ahora que hablemos del componente de gestión. El componente de gestión visto como las relaciones y las acciones que se ejecutan con el fin de obtener un resultado. Fíjense en lo siguiente, las relaciones las damos entre personas y las acciones a través de unos fines que se persiguen. Estas acciones y estas relaciones son comunes a todas las profesiones. Esto significa que desde la perspectiva de administración, todas las profesiones deben tener un componente como tal que les permita planear, organizar, dirigir y controlar. En función de la forma como los utilicen, asimismo será la cantidad de elementos que se necesiten y el tipo de profesional que estemos refiriéndonos. Por ejemplo, si hablamos, como lo muestra el gráfico, de supervisores de primera línea, estaremos hablando de un componente muy técnico, es decir, no estamos hablando de trabajos técnicos, sino de conocimientos técnicos, propios del campo de la ingeniería, propios del campo del diseño y propios del campo de el desarrollo de productos y servicios. Adicional a eso tenemos un componente de administración de mandos medios o un componente de gerencia media que va a estar muy enfocado en la parte de dirección y organización, ya que es el que se encarga de hacer que el talento humano, que las condiciones de las personas se pongan al servicio de la organización. Y tenemos una gerencia de alto nivel o un grupo de gerentes de alto nivel que nos van a estar más enfocados hacia la parte de planeación y menos hacia la parte de control, porque ellos son los que deben garantizar la continuidad de la organización. Si lo vemos de esa manera, podríamos hablar de ingenieros, sociólogos, economistas, contadores, administradores, diseñadores, que todos y cada uno de ellos tienen un componente importante de administración y que ese componente entra a formar parte de las organizaciones y dentro de las organizaciones genera una simbiosis con las demás profesiones para obtener un resultado proyectado o un resultado planeado. Entonces, esto nos demuestra que el conocimiento en administración es transversal a todas las actividades de los seres humanos y que a su vez las organizaciones son componentes multifuncionales. Una vez teniendo claro esto, veamos qué es lo que ocurre en CIDE y cómo CIDE trata de proyectar y diferenciar su componente de administración de los demás existentes en el mercado. Eso lo hace a través de su propósito de formación, que básicamente está fundamentado en educación para la solidaridad, es decir, promueve un modelo de economía solidaria. Ese modelo de economía solidaria basado en 9 componentes. El primero de ellos es el respeto por la dignidad de la persona humana, en donde nosotros debemos tener claro que el ser humano es un conjunto de potencialidades, de necesidades y de valores
que se traen a la organización con el fin de ser satisfechos, puestos en práctica o que se identifiquen con el individuo. Es decir, nosotros vemos a la persona como el elemento fundamental en el proceso de la administración de empresas. También tenemos un componente de autorrealización de los actores dentro de la organización, y este componente de autorrealización fundamentado en tres elementos: la autogestión, el autocontrol y la autodirección. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el individuo se convierte en una persona autónoma de manera integral. También tenemos un componente dentro de las organizaciones solidarias que tiene que ver con la participación y la organización solidaria. Esta participación y organización solidaria lo que nos está diciendo a nosotros es que es un conjunto de tareas que nosotros desarrollamos de manera libre, es decir, nosotros nos asociamos de manera libre a la organización para desarrollar unas tareas, y esas tareas nos permiten a nosotros una participación democrática dentro de la institución. Hay un componente importante dentro de las organizaciones solidarias y es la cooperación de todos en el trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros hacemos un conjunto de tareas que nos permiten a nosotros desarrollar ese grupo de actividades, y ese grupo de actividades nos van a beneficiar a todos. Es decir, no vemos el componente de formación de manera muy individual. También tenemos un componente importante que es la filosofía de la economía solidaria, y es la distribución equitativa de los beneficios obtenidos. Equitativa, no igualitaria. Es decir, no todos ganamos por igual, sino que dependiendo del trabajo que nosotros realicemos y la forma como lo realicemos, así será nuestra participación en los beneficios. Es decir, yo ganaré en función de lo que produzca y de lo que ayude a generar dentro de la organización, y no como nos dicen a nosotros que todos ganamos por igual. Eso hay que dejarlo muy claro. Las organizaciones solidarias tienen esa finalidad, pero es para el beneficio de manera equitativa y no igualitaria. Hay un elemento importante sobre este concepto de economía solidaria, que es la democratización de la propiedad sobre los medios de producción. Es decir, si bien es cierto que nosotros necesitamos unos mecanismos de producción, unas herramientas y un capital, ese no es el elemento fundamental. Lo que nos está diciendo a nosotros esta democratización es que se conserva el concepto de la persona como generadora de valor, y esa generación de valor debe transmitirse o traducirse, perdón, en la generación de beneficios tanto para la persona como para la comunidad que labora. Hay un elemento importante dentro de las organizaciones solidarias y de la gestión de organizaciones solidarias que tiene que ver con la preservación y defensa del medio ambiente. Reconocemos dentro de los procesos administrativos que el medio ambiente es el soporte vital nuestro, que no podemos consumir de manera indiscriminada, que no podemos gastar de manera indiscriminada, que no podemos explotar a las personas de manera indiscriminada, sino que todos ellos entran en un conjunto vital que nos permite a nosotros generar unas condiciones de conservación y de proyección, sobre todo de continuidad en el tiempo. Por último, tenemos dos componentes importantes que son los componentes de formación, y reconocemos el primero como la formación integral del desarrollo autónomo, es decir, que la persona tenga criterio propio, que tenga las herramientas teóricas, los conceptos fundamentales y la capacidad para generar su propio espacio de raciocinio, y que ese propio espacio de raciocinio le permita interpretar su entorno y generar una posición personal ante él, es decir, que no se comporte como un individuo masa, que no se deje llevar por la corriente, sino que tenga su propia autonomía y su propia identidad de criterio. Adicional a eso, lo importante en este proceso es que los conocimientos que él tenga, si bien le permiten generar ese criterio, también tienen que ser productivos. Y tienen que ser productivos desde la perspectiva de que deben ser puestos a prueba o puestos en práctica en la resolución de conflictos y en el desarrollo de procesos de producción, ya sea a nivel laboral o empresarial. Es decir, el conocimiento que nosotros tenemos que brindarle es un conocimiento totalmente práctico. Esto nos indica a nosotros que nuestros aspectos curriculares en CIDES tienen una gran variedad de elementos, tienen una gran fuente de conceptos que lo enriquecen y que nos van a permitir a nosotros obtener un profesional no solo preparado para la vida empresarial, sino también para vivir en comunidad y desarrollar sus procesos de gestión personal, de autodesarrollo, de generación de riqueza y de proyección hacia la sociedad para generar una mejor calidad de vida.